En el vagón abarrotado de la línea D del subte, un niño de 7 años se quebró de repente. El aire, espeso con el perfume de 100 extraños y el zumbido metálico de las ruedas sobre los rieles, pareció encogerse a su alrededor. «Mami, no quiero estar más acá. Hay demasiada gente», gritó, y su voz aguda atravesó el murmullo general del viaje matutino. Amy, su madre soltera, sintió que un pánico helado le subía por la espalda. Su corazón martillaba contra sus costillas, una jaula demasiado pequeña para un pájaro tan asustado. Se tragó las lágrimas, forzando una calma que no sentía. «Mi amor, por favor, aguantás un poquito. Nos bajamos en la próxima estación, dale», susurró, suplicante. Pero Jack, su hijo, negó con la cabeza, sus pequeños puños apretados. El grito se convirtió en un chillido de puro terror. «No, no, no. Tengo miedo, tengo mucho miedo». Las miradas de los otros pasajeros cayeron sobre ellos como un aluvión de piedras. Eran miradas de curiosidad, de molestia, de juicio. Para Amy, el mundo se desmoronaba. Era su peor pesadilla, hecha realidad una vez más, a miles de kilómetros de casa, en el subsuelo de una ciudad extraña. El autismo de su hijo volvía a estallar en un espacio público, y ella se preparó para la andanada de siempre, los suspiros de fastidio, los murmullos de reproche, las miradas que la acusaban de ser una mala madre. Pero en ese instante de tensión insoportable, en medio del forcejeo entre una madre desesperada y un niño aterrado, lo que llegó a sus oídos no fue el sonido familiar de la condena. Fue una voz suave, cargada de una calidez inesperada. En ese momento, Amy, una enfermera de 38 años de Ohio, Estados Unidos, no tenía idea de que lo que estaba a punto de suceder iba a demoler por completo la visión pesimista y desoladora que tenía del mundo. Amy criaba sola a Jack. Cuando él tenía 3 años, el diagnóstico cayó sobre sus vidas como una bomba, trastorno del espectro autista. Desde ese día, su existencia se había transformado en una batalla diaria, una agotadora carrera de obstáculos. Cada mañana era una odisea de 2 horas para convencer a Jack de que saliera de casa. Los berrinches en el supermercado, las crisis sensoriales en medio del pasillo de los cereales, la habían dejado expuesta y humillada en innumerables ocasiones. Y las miradas de los extraños, cargadas de impaciencia y desaprobación, eran como cuchillos afilados que se clavaban en su corazón ya herido. En Estados Unidos, salir con Jack era como jugar a la ruleta rusa, nunca sabía que detonaría la próxima explosión. Recordaba una vez, en un centro comercial en Columbus, cuando el ruido y las luces brillantes se volvieron demasiado para Jack. Él se tiró al suelo, gritando y pataleando. Una mujer mayor se le acercó, con el ceño fruncido, y le espetó: «Debería controlar a su hijo, señora». En otra ocasión, en un restaurante, Jack volcó accidentalmente un vaso de agua. El camarero le trajo un trapo con una mueca de fastidio, mientras la pareja de la mesa de al lado murmuraba en voz lo suficientemente alta para que ella oyera: «Así es como los padres educan a sus hijos hoy en día». Cada uno de esos episodios era un martillazo que rompía un poco más su espíritu. Empezó a tener miedo de salir, a temer la mirada pública, el juicio silencioso de un mundo que no entendía y no parecía querer entender. Su mejor amiga, Susan, llevaba 5 años trabajando en Buenos Aires. En cada videollamada, la bombardeaba con historias de la vida porteña. «Amy, tenés que venir a Buenos Aires, che. Es otro mundo, nada que ver con Estados Unidos», le decía siempre. Amy la escuchaba con una mezcla de escepticismo y anhelo. Su imagen de Sudamérica estaba anclada en viejos documentales, calles angostas y caóticas, infraestructura precaria. Pero la insistencia apasionada de Susan empezó a hacer mella en su coraza. Más importante aún, necesitaba desesperadamente un respiro, un lugar donde nadie la conociera, donde las miradas no pesaran tanto. Un rincón del mundo donde ella y Jack pudieran simplemente ser. Tomar la decisión no fue fácil. Su madre, por teléfono, casi le gritó: «Estás loca. ¿Llevar a Jack tan lejos? ¿Y si tiene una crisis en el avión?».
Sus colegas en el hospital la miraban con preocupación. Uno de ellos fue brutalmente honesto: esos países no están preparados para niños con necesidades especiales, Amy. Pero su decisión estaba tomada. Necesitaba ese viaje, aunque solo fuera para demostrarse a sí misma que ella y Jack también podían coleccionar recuerdos felices, como cualquier otra familia. El vuelo de más de 10 horas fue una tortura silenciosa. Jack, por suerte, se portó relativamente bien, pero Amy estuvo en vilo todo el tiempo, anticipando una crisis que, afortunadamente, nunca llegó. La azafata, notando la ansiedad de Jack, le trajo unos pequeños juguetes y le habló con una dulzura que la desarmó. Fue un pequeño bálsamo, pero la inquietud seguía ahí, agazapada en su pecho. Cuando el avión finalmente aterrizó en el aeropuerto de Seiza, lo que vio por la ventanilla la dejó sin palabras. No había ni rastro de la imagen mental que se había forjado. Ante ella se extendía un aeropuerto ultramoderno, con paredes de cristal que brillaban bajo el sol del hemisferio sur. Las instalaciones parecían más nuevas y eficientes que las del aeropuerto de Los Ángeles. Al salir de la terminal, el shock fue aún mayor. Las calles estaban limpias, el tráfico fluía con una especie de caos ordenado, y el aire no tenía esa densidad opresiva que esperaba. «Bienvenida a Buenos Aires, che», gritó Susan desde la zona de llegadas, agitando los brazos con una sonrisa que le ocupaba toda la cara. Amy empujó el carrito con las valijas mientras Jack se aferraba a su pantalón, observando todo con ojos enormes. «Dios mío, Susan. Esto es increíble», logró decir Amy. Susan se rió. «Te lo dije, ¿viste? Muchos yanquis se piensan que acá seguimos andando en carreta. Esto es una metrópoli súper avanzada. Espera a ver lo que te espera estos días, te vas a quedar de cama». Se subieron al auto que la llevaría a la ciudad, y mientras avanzaban por la autopista, Amy se sintió transportada a una especie de París sudamericano. La arquitectura de los edificios, la elegancia de las avenidas arboladas, todo tenía un aire de grandeza europea mezclado con una energía latina inconfundible. «Mañana, ¿qué hacemos?», preguntó Amy, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una chispa de emoción. «Tengo planeado el Teatro Colón y después nos perdemos por la Feria de San Telmo. Ah. Y nos podemos mover en subte para todos lados. La red de subtes de acá es impecable, te lleva a cualquier parte», explicó Susan, rebosante de entusiasmo. Al oír la palabra subte, un escalofrío recorrió a Amy. El transporte público era su némesis. Jack era extremadamente sensible a las multitudes, y sus pocas experiencias en el metro de Estados Unidos habían sido desastrosas. Pero no dijo nada. Ya estaba allí, tenía que intentarlo. A la mañana siguiente, Susan las guió en su primera incursión porteña. Amy le había puesto a Jack su remera favorita, la del dinosaurio azul, y le había dado su juguete antiestrés, un osito de peluche blando. En su mochila, llevaba un arsenal de emergencia, auriculares con cancelación de ruido, galletitas, una muda de ropa e incluso un frasco de tranquilizantes que rogaba no tener que usar jamás. Entraron a la estación Plaza de Mayo de la línea A, pero hoy el plan era ir hacia el norte, así que hicieron una combinación. Amy le agarraba la mano a Jack con tanta fuerza que sentía el sudor en su propia palma. Los carteles dentro de la estación eran claros, con indicaciones en español e inglés, lo cual fue un pequeño alivio. Susan apoyó su tarjeta SUBE con la naturalidad de una local, y Amy la imitó torpemente. El andén ya estaba bastante concurrido. Amy notó que, aunque había mucha gente, todos esperaban detrás de una línea amarilla, sin empujones ni gritos. Era un contraste abismal con el caos anárquico de las estaciones de Nueva York. El sonido que anunciaba la llegada del tren no era una sirena estridente, sino una melodía suave. Las puertas se abrieron y subieron. Eran pasadas las 9 de la mañana y el vagón estaba a media capacidad. Amy eligió un asiento en una esquina, dejando a Jack del lado de la ventana. Así, él podría distraerse con el paisaje subterráneo y evitar el contacto visual con los demás. Al principio, todo fue bien. Jack miraba fascinado las luces y los túneles que pasaban a toda velocidad.
Los otros pasajeros estaban en su mundo, algunos miraban sus celulares, otros leían, un par de estudiantes charlaban en voz baja sobre un examen. Amy empezó a pensar que quizás sus miedos eran infundados. Pero al llegar a la estación 9 de julio, donde la línea se cruza con otras dos, la situación cambió drásticamente. Era una estación de transbordo importante. De repente, una marea de gente entró al vagón, llenando cada centímetro de espacio disponible. El cuerpo de Jack se tensó. Amy sintió el temblor que recorría su pequeño brazo. Rápidamente, buscó en su mochila los auriculares, pero ya era tarde. «Mami, no quiero estar más acá. Hay demasiada gente». La voz de Jack, cargada de pánico, cortó el aire. Todas las cabezas se giraron hacia ellos. El rostro de Amy se encendió. Podía sentir las miradas clavadas en ella y en su hijo. Era la escena que más temía, la que siempre la hacía querer que se la tragara la tierra. «Mi amor, por favor, aguantás un poquito, ¿dale?», le susurró, intentando que su voz sonara serena, mientras con la mirada pedía disculpas a su alrededor. «No, no, no. Tengo miedo», gritó Jack, tapándose los oídos con las manos y empezando a mecerse violentamente, su movimiento característico cuando la ansiedad lo desbordaba. El corazón de Amy se hundió. Su plan inmediato fue agarrarlo en brazos y bajarse en la siguiente estación, sin importar el destino. El itinerario turístico ya no existía, solo quería escapar de esa pesadilla. Las lágrimas pugnaban por salir, y se mordió el labio con fuerza para contenerlas. En Estados Unidos, una escena así habría sido recibida con miradas de reproche, con murmullos impacientes, quizás hasta con un «sáquenlo de aquí». Pero lo que ocurrió a continuación desafió todas sus expectativas. Una señora sentada frente a ellos se levantó de repente. Tendría unos 60 y tantos años, vestía una blusa floreada y tenía una sonrisa cálida grabada en el rostro. Se acercó a ellos, se inclinó y le dijo a Jack con una voz increíblemente dulce: «Che, pibe, ¿qué pasa? ¿Te sentís apretado con tanta gente? La abuela te da el asiento, ¿querés? Así te sentás al lado de la ventana, que es más tranquilo». Amy todavía no salía de su asombro cuando una joven profesional que estaba al lado también se levantó. Se dirigió a Amy y le dijo: «Disculpa, te doy mi asiento también, así se pueden sentar juntos. Va a estar más cómodo el nene». Su español tenía esa cadencia suave y musical tan porteña. Aunque Amy no entendía todas las palabras, la bondad en su tono era universal. Susan, a su lado, le tradujo rápidamente. Amy no podía creerlo. No solo nadie la estaba juzgando, sino que le estaban cediendo sus asientos. «Gracias. Muchísimas gracias», balbuceó en un inglés entrecortado, mientras las lágrimas finalmente rodaban por sus mejillas. La señora mayor le acarició la cabeza a Jack con ternura. «Tranquilo, mi amor, no pasa nada. Yo también tengo nietos, los chicos son así, es normal», dijo. Luego, abrió su cartera, sacó un alfajor de maicena envuelto en celofán y se lo ofreció. «Tomá, corazón. Esto es súper dulce, te va a gustar». Lo que más impactó a Amy fue la reacción del resto del vagón. Nadie mostraba impaciencia. Al contrario, veía miradas de comprensión y aliento. Una chica con barbijo le dijo en voz baja: «No te preocupes, tómense su tiempo». Un chico que parecía universitario movió su mochila para darles más espacio. En medio de esa atmósfera de calidez inesperada, Jack comenzó a calmarse. Aceptó el alfajor y, aunque todavía estaba un poco tenso, dejó de gritar y mecerse. Amy lo abrazó, sentada ahora en uno de los dos asientos libres, y las lágrimas de alivio y gratitud no paraban de brotar. Susan, a su lado, también tenía los ojos húmedos. «¿Viste?», le susurró. «Te dije que los argentinos son un sol. La gente acá tiene una paciencia infinita con los chicos, especialmente con los que tienen alguna dificultad». El subte siguió su camino. Los pasajeros volvieron a sus asuntos, pero esa aura de amabilidad permanecía flotando en el aire.
Amy notó que la señora que les había cedido el asiento seguía de pie cerca de ellos, mirándolos de vez en cuando con una sonrisa maternal. La joven profesional estaba junto a la puerta, pero su mirada se desviaba hacia ellos de vez en cuando, como para asegurarse de que estuvieran bien. En la siguiente estación, Amy pensó que la señora se bajaría, pero solo se movió para dejar pasar a la gente y luego volvió a su lugar. Fue entonces cuando Amy comprendió, probablemente, la señora no se bajaba aún, pero prefería viajar de pie para que ellos estuvieran cómodos. «Señora, ¿usted a dónde va?», le preguntó Susan en español. «Voy para Congreso de Tucumán, pero no pasa nada, faltan pocas estaciones», respondió la mujer con una sonrisa, restándole importancia con un gesto de la mano. «Lo importante es que el nene esté tranquilo». Congreso de Tucumán era casi el final de la línea. Faltaban al menos 5 estaciones más. Esa mujer estaba dispuesta a viajar de pie un largo trecho solo para que Jack estuviera tranquilo. Cuando Susan le tradujo, a Amy se le hizo un nudo en la garganta. Esa bondad desinteresada, esa preocupación genuina por un niño desconocido, era algo que jamás había experimentado en su país. Jack ya estaba completamente tranquilo. Incluso empezó a observar con curiosidad a los demás pasajeros. Le susurró a su madre: «Mami, la gente de acá es muy buena». Amy lo abrazó con más fuerza, susurrándole al oído: «Sí, mi amor. La gente de acá es maravillosa». La joven profesional se bajó en la estación anterior a la de ellos. Antes de salir, se dio vuelta, le sonrió a Jack y lo saludó con la mano. Para sorpresa de Amy, Jack le devolvió el saludo. Su hijo, que raramente interactuaba con extraños, se había sentido lo suficientemente seguro y aceptado como para hacerlo. Cuando llegaron a su destino, la estación Catedral, en plena Plaza de Mayo, la señora mayor también se preparó para bajar. Amy se levantó rápidamente, tomó la mano de Jack y le hizo una profunda reverencia a la mujer. «Muchísimas gracias por todo», dijo, su voz quebrada por la emoción. Aunque el idioma era una barrera, la gratitud era un lenguaje universal. La señora sonrió ampliamente y agitó la mano. «De nada, querida. Que disfruten mucho de Buenos Aires, es una ciudad hermosa». Y con eso, se perdió entre la multitud. Amy se quedó mirando su espalda, con una sensación de calidez abrumadora en el pecho. Los días siguientes, Amy y Jack siguieron explorando Buenos Aires en subte, y cada viaje fue una revelación. De camino al zoológico de Palermo, Jack, emocionado, empezó a emitir sonidos repetitivos, una de sus costumbres. Amy se tensó, preocupada por molestar a los demás, pero la gente a su alrededor simplemente le sonreía con amabilidad. Nadie parecía molesto. Una madre joven incluso se acercó para charlar en un inglés básico: «Mi hijo también hacía eso de chiquito, es muy tierno». En la estación de San Telmo, Jack casi se pierde. Amy gritó su nombre, desesperada. Inmediatamente, varios pasajeros se detuvieron para ayudarla a buscar. Un empleado del subte usó su radio para dar aviso. Afortunadamente, Jack solo se había escondido detrás de un cartel publicitario. El empleado se arrodilló para hablarle, y aunque Jack no entendía el español, el tono de su voz era tan tranquilizador que Amy se sintió profundamente conmovida. Una tarde, tomaron el subte hacia el barrio de Belgrano. En el vagón viajaba un grupo de adolescentes de secundaria, riendo y charlando animadamente. Jack se sintió atraído por sus risas y se quedó mirándolo fijamente. Una de las chicas se dio cuenta y, en lugar de sentirse incómoda, le hizo una mueca graciosa. Jack soltó una risita. El resto del grupo se unió al juego, haciéndole caras y gestos divertidos, logrando que Jack riera a carcajadas. Amy observaba la escena, con el corazón rebosante de felicidad. Esas pequeñas interacciones la hicieron reflexionar. En Estados Unidos, siempre había sentido que la culpa era suya, que no era lo suficientemente buena madre como para evitar las crisis de Jack en público. Cada mirada de reojo, cada queja, la hacía sentirse una fracasada. Pero en Buenos Aires, estaba descubriendo que el problema nunca había sido ella o Jack.
El problema era la voluntad de una sociedad para entender y ser compasiva. Susan le explicó mucho sobre la cultura argentina. Le contó que en Argentina existe un profundo respeto y cariño por los niños, y una tolerancia especial hacia aquellos con necesidades diferentes. Acá la gente piensa que el nivel de civilización de un lugar se mide por cómo trata a los más vulnerables, le dijo. Además, la infraestructura pública era sorprendentemente accesible. Había rampas y ascensores en todas las estaciones de subte, y los museos ofrecían servicios especiales. Fue entonces cuando Amy se dio cuenta, cada estación de subte que habían visitado tenía ascensores funcionales y señalización clara, a diferencia de muchas estaciones en Estados Unidos, donde los ascensores a menudo estaban rotos o simplemente no existían. Las veredas de Buenos Aires eran anchas y en buen estado, con rampas en las esquinas y baldosas táctiles para no videntes. Un día, visitaron la Biblioteca Nacional y Amy se quedó atónita al descubrir que había una sala entera dedicada a niños con necesidades especiales, equipada con juguetes sensoriales, áreas de lectura silenciosa y luces regulables. Un bibliotecario, al ver a Jack, se acercó para explicarle los servicios y recomendarle libros ilustrados. En Estados Unidos, espacios como este son una rareza, le comentó Amy a Susan, conmovida. La mayoría de los lugares públicos no están pensados para ellos. Susan asintió. Sí, Argentina puede que no sea el país más rico del mundo, pero en lo que respecta al bienestar social y la empatía, tienen el corazón muy bien puesto. El quinto día, Amy decidió dar un paso audaz, llevaría a Jack en subte sola, sin Susan. Quería probar si podía manejarse por su cuenta en esa ciudad que la había acogido con tanta calidez. Su destino era el Teatro Colón. En el andén de la estación de transbordo, Jack empezó a mostrar signos de ansiedad, girando en círculos sobre sí mismo. Justo cuando Amy se preparaba para calmarlo, un empleado del subte con uniforme se acercó. «Disculpe, señora, ¿el nene está bien? ¿Necesita ayuda?», preguntó con amabilidad. Amy, usando su limitado español y muchos gestos, le explicó la situación de Jack. El hombre entendió al instante. Sacó de su bolsillo un colorido mapa de la red de subtes, se arrodilló frente a Jack y se lo mostró. «Mirá, campeón, estamos acá», dijo, señalando un punto en el mapa. «Y ahora vamos a tomar la línea azul, que es como este río de acá». Deslizó su dedo por el mapa, haciendo sonidos y caras exageradas. Jack dejó de girar, cautivado. «Y cuando llegue el tren, va a hacer un ruidito, dindón, como una canción», continuó el hombre. Jack sonrió. Amy sintió que se le volvían a humedecer los ojos. Ese hombre, un completo extraño, dedicó casi 10 minutos de su tiempo a calmar a su hijo. Cuando llegó el tren, los acompañó a bordo y se aseguró de que estuvieran sentados antes de despedirse con un «que tengan un lindo día». En el Teatro Colón, se encontraron con un grupo de escolares en una visita guiada. Jack, fascinado por los uniformes, se quedó mirándolos. Uno de los niños se dio cuenta y se acercó. «¿What's your name?», preguntó, con un acento adorable pero con una seriedad encantadora. Jack, que normalmente ignoraba a los extraños, se sintió desarmado por la sonrisa genuina del niño. «Jack», respondió en voz baja. El niño se iluminó. «My name is Mateo». «¿Te gustan los dinosaurios?», dijo, señalando la remera de Jack. Jack asintió, una sonrisa tímida dibujándose en su rostro. Mateo se dio vuelta, les dijo algo a sus compañeros, y de repente un pequeño grupo los rodeó, practicando su inglés con entusiasmo. «Hello, how are you? Qué cool tu remera». La maestra, en lugar de regañarlos, los animó. Luego, se acercó a Amy. «Disculpe, ¿mis alumnos la están molestando?». «Para nada», respondió Amy, sinceramente. «Son un encanto. Mi hijo no suele socializar, pero ellos lo han hecho sentir muy feliz». La maestra sonrió. «Qué bueno. En Argentina enseñamos a los chicos a ser amables, especialmente con quienes necesitan un poco más de ayuda. Nos alegra mucho verlos disfrutar». Esas palabras resonaron profundamente en Amy.
La educación no era solo sobre competencia y éxito, sino sobre compasión y comunidad. Casi al final del viaje, Amy llevó a Jack a el Ateneo Grand Splendid, una librería que Susan le había recomendado con insistencia. El lugar era un antiguo teatro convertido en un templo de libros, y su belleza le cortó la respiración. En la sección infantil, Jack encontró un libro desplegable de dinosaurios y en su emoción, rasgó accidentalmente una pequeña esquina. Amy sintió un pánico inmediato. Buscó a un empleado para disculparse y ofrecerse a pagar por el libro. Una joven empleada se acercó, miró el libro y sonrió. No pasa nada, de verdad. Es una pequeña rasgadura. La pegamos con un poco de cinta y listo. A los chicos les encantan los dinosaurios, ¿no?, dijo, arrodillándose para hablar con Jack. ¿Cuál es tu favorito? Jack señaló al tiranosaurio Rex. Uf, el T-Rex. ¡Qué capo! A mí también me encanta, dijo la chica. Luego, se dirigió a Amy, en serio, no hace falta que lo compre. Los libros están para ser leídos y tocados. Tómense su tiempo. Y se fue, sin hacer que Amy se sintiera culpable o avergonzada. Amy se quedó allí, paralizada, conmovida una vez más por esa bondad tan natural. En Estados Unidos, probablemente la habrían mirado mal, le habrían exigido el pago y le habrían hecho sentir que no había vigilado bien a su hijo. Aquí, la primera reacción fue la comprensión y el consuelo. La noche antes de volver a casa, Amy no podía dormir. Acostada en la cama del hotel, miraba a Jack, que dormía plácidamente a su lado. Su mente era un torbellino de emociones. Esos 10 días en Buenos Aires habían transformado su visión del mundo y de sí misma como madre. Siempre había creído que era una madre inadecuada, la causa de los problemas de Jack. Pero en esta ciudad, había entendido que el problema no era ella, sino el entorno. Una sociedad verdaderamente avanzada no se mide por sus rascacielos o su tecnología, sino por cómo trata a sus miembros más vulnerables. Buenos Aires, a su manera caótica y apasionada, le había dado una lección de vida. Aquí, nadie marginaba a Jack por ser diferente, al contrario, le ofrecían una mano, una sonrisa, un alfajor. Aquí, la infraestructura pública estaba pensada con empatía. Aquí, la educación formaba niños que entendían el valor del respeto y la compasión. Amy tomó su celular y comenzó a escribir. Sus dedos volaban sobre la pantalla, mientras las lágrimas empañaban su visión. Escribió sobre el subte, sobre la señora de la blusa floreada, sobre los estudiantes, sobre la empleada de la librería. Quería compartir su historia, que el mundo supiera que existía un lugar así, un lugar que con su calidez y su aceptación sanaba las heridas de los viajeros. Eran las 3 de la mañana cuando terminó. Releyó el texto, se aseguró de no haber omitido ningún detalle y presionó «Publicar». Lo compartió en varios grupos de padres de niños con necesidades especiales y en sus propias redes sociales. Luego, por fin, se durmió. A la mañana siguiente, su teléfono no paraba de sonar. Su publicación se había vuelto viral. Cientos de padres le dejaban comentarios: «Dios mío, quiero llevar a mi hijo a Buenos Aires, lloré leyendo tu historia. ¿Por qué no podemos ser así en Estados Unidos?». Esto es lo que significa una sociedad con alma. El mensaje de un padre soltero la conmovió especialmente: «Llevo 5 años sin viajar con mi hijo porque cada salida es una pesadilla. Tu historia me ha hecho darme cuenta de que quizás el problema no es mi hijo, sino la sociedad. Gracias por devolverme la esperanza». Amy le respondió, animándolo a visitar Buenos Aires. «Créeme», escribió, «ese lugar te devolverá la fe en la humanidad». En el aeropuerto, esperando el vuelo de regreso, Jack abrazaba el libro de dinosaurios que Amy finalmente había decidido comprar. Quería un recuerdo tangible de ese viaje que les había cambiado la vida. De repente, Jack levantó la vista y le dijo: «Mami, me gusta mucho este lugar». Era la primera vez que Jack expresaba afecto por un lugar. Amy lo abrazó con fuerza, conteniendo las lágrimas. «A mí también me encanta, mi amor», pensó. «Y algún día,
Haré que nuestro hogar se parezca un poco más a esto. De vuelta en Estados Unidos, la historia de Amy siguió creciendo. La entrevistaron varios canales de televisión. Frente a las cámaras, habló de su experiencia, enfatizando que la amabilidad que encontró en Buenos Aires no nacía de la riqueza material, sino de una riqueza de espíritu. El ingreso per cápita allí es menor que en Estados Unidos, explicó, pero la gente está dispuesta a invertir su tiempo y su empatía en los demás. Y eso es algo que el dinero no puede comprar. Su testimonio inspiró a muchas familias. Algunas agencias de viajes incluso comenzaron a ofrecer paquetes turísticos a Argentina diseñados especialmente para familias con niños con necesidades especiales. Amy se sentía feliz por estos cambios, pero su verdadero anhelo era que su propia sociedad aprendiera la lección. Empezó a involucrarse en su comunidad. Organizó a otros padres para solicitar al ayuntamiento mejoras en la accesibilidad del transporte público. Compartió la experiencia del subte porteño, explicando cómo pequeños gestos y una infraestructura pensada para todos podían marcar una gran diferencia. Instó a las escuelas a implementar programas de educación en empatía, como los que había visto en acción con aquellos escolares argentinos. El cambio era lento, pero Amy ya no se sentía desesperada. Buenos Aires le había enseñado que la transformación era posible, si había voluntad. Unos meses después, recibió un paquete desde Argentina. Era una carta de la señora que le había cedido el asiento en el subte. Susan, al leer la publicación viral de Amy, se había tomado el trabajo de buscarla y contarle el impacto de su gesto. La señora, que se llamaba Elena, estaba asombrada. «Yo solo hice lo que me pareció correcto», escribió en su carta, con una caligrafía temblorosa. Ver a ese niñito tan asustado. ¿Cómo no iba a ayudar? Me alegra mucho saber que se llevaron una buena imagen de nuestro país. Vuelvan cuando quieran, y la próxima vez me avisan que les preparo unas empanadas caseras. Amy enmarcó la carta y la colgó en la pared de su sala. Cada vez que se sentía desanimada, la miraba y recordaba que la calidez en el mundo era real. Jack también había cambiado. Aunque su autismo seguía siendo parte de él, estaba más abierto a nuevas experiencias. Un día, en el supermercado, la multitud comenzó a abrumarlo. Pero esta vez, Amy no entró en pánico. Lo abrazó suavemente y le susurró, «¿Te acordás de Elena, en Buenos Aires? Ella dijo que eras un campeón, y que vos podés con esto». Jack, poco a poco, se calmó. Un cliente que los observaba, en lugar de poner mala cara, simplemente sonrió y siguió su camino. Quizás la actitud de Amy había cambiado, o quizás su historia realmente estaba empezando a cambiar las cosas, persona a persona. Un año después de la publicación, Amy recibió una invitación inesperada. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires la invitaba a ella y a Jack a volver, esta vez como embajadores de la amistad. «Gracias por mostrarle al mundo el alma de nuestra ciudad», decía la carta del alcalde. «Queremos trabajar con usted para promover sociedades más inclusivas». Amy aceptó sin dudarlo. Cuando aterrizaron de nuevo en Ezeiza, fueron recibidos con un cariño abrumador. La empresa del subte organizó un pequeño evento en la estación donde todo había comenzado. Allí estaba Elena, la señora de la carta. Y también la joven profesional que les había cedido el otro asiento. En el momento del reencuentro, Amy y Elena se abrazaron con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. Las barreras del idioma no existían frente a una emoción tan pura. Jack reconoció a Elena, se acercó y le tomó la mano. «Gracias, abuela», dijo, en un español que había practicado durante semanas. Elena, radiante de felicidad, volvió a sacar algo de su cartera. Esta vez, era un paquete de caramelos de dulce de leche. Durante esa segunda visita, Amy recorrió escuelas de educación especial, centros comunitarios y habló en conferencias sobre su experiencia. Vio de cerca cómo todo un sistema social, desde el gobierno hasta los ciudadanos de a pie, trabajaba en conjunto para crear un entorno verdaderamente inclusivo. No era suerte, era un compromiso colectivo. Antes de irse, Amy llevó a Jack a dar un último paseo en la línea del subte. Esta vez, Jack no sintió miedo.
De hecho, le sonrió a una niña sentada a su lado. La niña le devolvió la sonrisa. No compartían un idioma, pero se comunicaban perfectamente con la mirada. Amy los observó, con el corazón lleno de una gratitud infinita. Buenos Aires no solo había cambiado sus vidas, les había mostrado un futuro posible. Un mundo donde la amabilidad no era la excepción, sino la norma. Mientras el avión despegaba, Jack miraba por la ventana como la ciudad se hacía cada vez más pequeña. Se dio vuelta y le preguntó, «Mami, ¿vamos a volver?» Amy le acarició el pelo. «Claro que sí, mi amor. Este lugar siempre será como nuestra segunda casa». Sabía que su viaje a Buenos Aires había sido mucho más que unas vacaciones. Había sido una sanación. Le había enseñado que ser madre de un niño con autismo no era una fuente de vergüenza, sino de una fuerza inmensa. Y que su hijo, con todas sus particularidades, merecía disfrutar del mundo, merecía ser tratado con respeto y amor. De vuelta en Estados Unidos, la historia de Amy se convirtió en una semilla de cambio. Y en Buenos Aires, Elena continuó con su vida, sin ser del todo consciente de que un simple gesto de bondad en un vagón de subte había cruzado océanos y transformado destinos. Para ella, ayudar a quien lo necesita era tan natural como respirar. Y en eso residía la verdadera belleza de aquella ciudad, la bondad como un instinto, una costumbre, un pilar fundamental de su identidad. La verdadera civilización, había aprendido Amy, no se construye con acero y hormigón, sino con empatía y compasión. Y esa, la lección más valiosa de todas, había comenzado una mañana cualquiera, en el corazón ruidoso y vibrante del subte de Buenos Aires.